Hola, muy buenas tardes, soy Fernando Flores Angulo de la carrera Ingeniería Electromecánica. Lo que voy a hacer en este video es explicar un tema perteneciente a la materia de cálculo integral. Y voy a principalmente tratar de hacer que quede claro cómo se resuelven tres problemas que voy a estar desarrollando a lo largo de este video. Tres problemas diferentes en los cuales se van a dar diferentes casos. Y espero que lo entiendan, que me explique yo bien, que es lo más importante, que me dé a entender. Y he elegido este medio, esta aplicación, para explicar estos problemas porque es bastante fácil de usar, es muy fácil también de entender las cosas. Yo puedo señalar lo que hago, puedo escribir algo y puedo borrarlo. Entonces es bastante práctica para explicar ese tipo de cosas. Y bueno, empecemos. Pero antes de empezar a resolver este problema, voy a explicar cuándo es que debemos de utilizar este método de integración. Hay muchos métodos: integración por partes, integrales definidas, que son más sencillas, integrales indefinidas también. Pero en este caso, ¿por qué debemos de utilizar una integral o este método de sustitución para las integrales? Bueno, este método se va a utilizar cuando en una fracción, si tú la quieres integrar, cuando en una fracción la parte del denominador, al derivarla, te dé la parte del numerador, o sea, lo de arriba. Si tú derivas esto y te da lo de arriba, es que estás utilizando el método de integración correcto, que es el de sustitución. Pero ¿cómo sabemos que la parte de abajo, al derivarla, el denominador, te da exactamente la parte del numerador? Bueno, pues simplemente aplicándole fórmulas de derivadas sencillas, fórmulas muy básicas, que como les digo, podemos recordar si es que nos falla algo, si es que no recordamos una que otra fórmula. Y bueno, esto es con la intención de que se entienda el video, de explicar de dónde saco mis cosas, de dónde saco la fórmula, de por qué es aquello, de por qué es esto otro, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a copiar este apartado para ahorrar un poco de tiempo y vamos a pegarlo aquí. Entonces lo primero que debemos de hacer es pues empezar a derivar. Vamos con esta que está aquí, es bastante sencillo. No sé si recuerden, pero en el cálculo diferencial lo que hacíamos es, si tenemos una incógnita elevado o elevada algún número, pues que no sea 1, por ejemplo si es 2, como en este caso, lo que se va a hacer es restarle a esta menos 1, le vas a restar 1 al grado que tenga arriba, al exponente, mejor dicho, le vas a restar 1, vamos a representarlo como n menos 1, y la n, esta parte que está aquí, la n la vas a bajar multiplicando, independientemente de si la x ya tenía algún número multiplicando, como es en el caso de arriba, que tenía ya al 3. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a tomar esto de aquí, esta x, a este 2 le vamos a quitar un 1, entonces queda 3x a la 1, no es necesario ponerlo, vaya, pero pues vamos a dejarlo para no confundir. Y el 2 vamos a bajarlo multiplicando, lo va a multiplicar al 3, como les digo, podemos expresarlo de esta manera, también podemos expresarlo así, el 2 en el paréntesis, y aquí, como ustedes quieran expresarlo, pero a mí se me facilita más representarlo de esta manera. 2 por 3 con este punto, ¿no? Y 2 por 3 es 6x. 6x y el 1, como les digo, lo pueden dejar o no, pero lo vamos a quitar para que vean que pues, se asimila bastante a la parte del numerador, que ahorita vamos a enseñar. Ok, el signo permanece y bueno, el 2x, cuando tenemos una incógnita que está elevada a la 1, simplemente, ¿qué pasa cuando le quitas, si tienes 2x a la 1, porque recuerden que es un 1, si tú le quitas 1 al 1, queda 0. Entonces queda así, queda 0. Y tú al tener x elevado a la 0, es como pues si no existiera, es como si tuvieras un 1. Porque recuerden que todo elevado a la 0 siempre te va a dar 1. Si yo tengo 3776
todo eso, bueno, 3776x y todo eso elevado a la 1, esto automático, perdón, elevado a la 0, esta parte de aquí automáticamente se convierte en 1. Y tú al multiplicar, pues todo este numerote por 1, queda igual. Entonces tú puedes decir que cuando tienes la x sola y que está elevado a la 1, si tienes solamente eso y no está elevado, por ejemplo, a la 2 o algún otro número diferente de 1, lo que vas a hacer es eliminar la x, por así decirlo, porque no simplemente la eliminas, si tienes tu proceso, tú igual pues le restas 1 como lo acabo de explicar y así funciona. Ahora, en el caso del 1, cuando tú tienes un número, simplemente así, que una constante, ese es el nombre correcto, cuando tú tienes una constante, lo que vas a hacer es simplemente dejarlo igual. Porque una constante, al no tener una incógnita, no puede llevarse a cabo un proceso de derivación. Entonces tú la eliminas, tú simplemente no la tomas en cuenta y lo dejas así, ¿no? Igual tú puedes decir que es 0 para decir que existe, pero bueno, sería lo mismo si simplemente lo dejas, o le pones el 0. Entonces ya al haber derivado esta parte de aquí arriba, nos podemos dar cuenta que efectivamente su derivada es 6x más 2, como se puede apreciar aquí, 6x más 2. Entonces esa es una manera de comprobar que estamos aplicando el método correcto, porque en efecto la parte de abajo del denominador al derivarla nos da lo de arriba. Ahora, otra curiosidad es que si nosotros sabemos que al cálculo integral se le llama, bueno, las integrales se les llama también como antiderivadas, nos podemos dar cuenta intuitivamente que al integrar alguna operación, estamos regresándola a su forma original antes de derivarla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo ahora agarro 6x más 2, que es lo que nos quedó hace rato de esta parte de aquí, 6x más 2 y la integro? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que es exactamente lo mismo que la derivada, pero su operación contraria. Entonces, si yo tenía aquí que la operación o la fórmula de la derivada era, bueno, para este caso era xn menos 1, y aquí por n, ¿qué voy a hacer? Bueno, al cambio que yo le hice, recuerden que estaba así, solo esta parte de aquí, yo lo que le hice es cambiar, por ejemplo, en la parte del exponente de restarle 1. Si yo le estoy restando 1, como es una antiderivada, debo de hacer la operación contraria. Entonces va a sumarle 1. Y si yo aquí estoy multiplicándola, lo que voy a hacer es dividirla. Y vamos a ponerle x más 1, n más 1, ¿no? Porque así es la fórmula de las integrales. Entonces, al yo tener esto, vamos a hacerlo. Por ejemplo, 6x más 2, vamos a aplicar este caso, sería 6x. Y aquí es, bueno, arriba es, recordemos que es 1. Bueno, 6x a la 1 sería, a la 1 más 1 sería a la 2. Porque recuerden que tenemos un 1 aquí. Si sumo 1 sería 2. Y abajo sería n más 1. O sea, 1 más 1 sería 2. Y aquí esto podemos simplificarlo. ¿Por qué? Porque vaya, la x cuadrada tiene un acompañante que sería el 6. Y tenemos también otra acompañante que está dividiendo en la parte de abajo. Entonces 6 entre 2 podemos separar esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Así, y podríamos simplemente ponerla así. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Ponerla acá abajo. Es exactamente lo mismo, y al dividir 6 entre 2 sabemos que el 6 cabe 3 veces en el 2. Sería 3x cuadrada. Quedaría así. Que como podemos ver nos estamos acercando más y más a la fórmula o a la forma original de esta fórmula, ¿no? Antes de ser derivada. Y bueno, entonces al tener esto, lo que sería es el 2.
Y recuerden que si al 2 vaya en 2x, le quitamos la x simplemente por hacerlo y explica por qué se hace, pues aquí por obvias razones se la vamos a agregar. Al tener una constante, esa constante a fuerzas tuvo que haber tenido una literal acompañante, que en este caso es término de x. A fuerzas tiene que haber sido así. Pero ¿qué sucede en el caso del 1? ¿Cómo recuperamos este 1 de aquí? Pues por eso siempre al final de integrar alguna ecuación, alguna fórmula, lo que hacemos es agregarle un más c. ¿Pero por qué c? Bueno, ¿qué pasaría si yo solamente conozco esta fórmula? Y yo no conozco esta de aquí, vaya, esta de acá. Yo no la conozco. ¿Cómo sé yo que este es un 1? Pues prácticamente es imposible adivinarlo. Si yo derivo esta misma ecuación, pero en vez de 1 le pongo un 222, por así decirlo, quedaría igual 6x más 2. Entonces tú llegarías al mismo resultado independientemente de si la constante cambia de número. Entonces por eso se pone más c, porque nunca podemos determinar o no podemos saber a ciencia cierta qué número acompañaba la fórmula antes de derivarla. Entonces por eso es tan importante indicar el más c, porque es un factor a tomar en cuenta y no debemos de ignorarlo. Entonces, ya que sabemos todo esto, podemos proceder a aplicar el método. Ya que sabemos las fórmulas necesarias de integración y de derivación, podemos seguir con el método. Ahora sí, vamos a ver el método de sustitución. ¿En qué consiste, no? Bueno, hay una forma de representar todo esto. Recuerden que la parte de abajo, al derivarla, te da la parte de arriba. Yo lo que puedo hacer aquí, es igualar esto y decir que u, o sea que todo esto, toda esta parte de abajo es u, porque puedo llamarla así. Yo también la pude haber llamado E, la pude haber llamado I, H, como ustedes quieran, pero se suele utilizar la u y pues es muy común verla, ¿no? Y vamos a utilizarla por lo mismo, porque es práctica de utilizar y ya todos sabemos que se representa con u en ese tipo de casos, ¿no? Entonces yo voy a aplicar u para toda esta parte de acá abajo. Entonces yo aquí abajo puedo decir, aquí voy a explicar mis apartados, los voy a poner en rojo, que u es igual a 3x cuadrada más 2x menos 1. ¿Sí? Ok, ya que tenemos esta parte de aquí, bueno, ya sabemos que esto es u, que esto es simplemente esto, es exactamente esto que está aquí, pero todo esto lo simplifiqué o lo resumí a una simple u, porque puedo hacerlo y es más sencillo y así puedo aplicar el método de sustitución de manera más práctica, más sencilla. Entonces, como les decía, esta parte de aquí, al derivarla te da la de aquí arriba, tú vas a saber que si tú pues derivas esto te da esto, entonces si tú derivas u, te debe de dar du, derivada de u. Entonces du entre u debería ser esto, ¿no? Y si du es la derivada de u y u se supone que es esto, entonces du va a ser igual a du es igual a 6x más 2. Y bueno, este es el primer paso para aplicar este método de integración. Y recuerden que, o sea, es du derivada, es la derivada de u, de x, recuerden porque es la derivada. Y siempre una derivada indicamos que está multiplicada por dx para saber que se aplicó un método pues de derivación, ¿no? Entonces, lo que seguiría sería aplicar otra fórmula ya del cálculo integral. Son fórmulas pues sencillas, fórmulas básicas del cálculo integral, que nos dice que si tú tienes u, la derivada de u, la derivada de cualquier incógnita, vaya, entre u, si tú tienes la derivada arriba sobre la fórmula original abajo, es como si fuera 1 entre x, ¿no? De hecho se suele representar así, 1 entre x. ¿Y por qué 1 entre x? Bueno, no sé si recuerdan que la derivada de una incógnita
siempre va a ser una unidad, ¿no? Una constante, y como es x, pues ¿qué vas a hacer aquí, no? Es como si tuvieras un 1, aquí tienes 1 menos 1, pues aquí queda 0, y x a la 0 es 1, entonces como si estuvieran multiplicando aquí, y 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces la derivada de esto de aquí es 1. Y esto va a aplicar así, no tiene que ser a fuerzas la x, ¿no? Es una forma de representarlo, es una forma sencilla, y así dice la fórmula. Entonces, dice esto, para, una fracción en la cual el numerador sea la derivada del denominador, o sea, de la parte de acá abajo, siempre lo vamos a representar como logaritmo natural de u, o bueno, en este caso sería x, más bien, y recuerden que más c. Entonces sería así, más c. Porque, como les expliqué previamente, siempre hay una constante que no sabemos cuál es, entonces pues no nos queda de otra más que representarla como una c. Esa es una forma bastante sencilla de explicar por qué se utiliza una c. Entonces, recordamos que du entre u era lo mismo que 1 entre x, ¿no? Era exactamente lo mismo. Entonces du entre u va a ser igual, aquí ya siguiendo con todo el procedimiento, va a ser igual al logaritmo natural de u, aquí olvidé las barritas, logaritmo natural de u, más la constante, ¿no? Y podríamos decir que este es el resultado de cierta forma, porque ya sabemos el valor de u. No es una incógnita, en realidad fue algo que sustituimos y que reemplazamos. Y entonces ya sabemos que u en realidad es 3x cuadrada más 2x menos 1. Entonces lo mejor que podemos hacer es representarlo como estaba en términos de x, porque no podemos dejarlo como u. Entonces sería logaritmo natural de 3x cuadrada más 2x menos 1. 3x cuadrada más 2x menos 1. Esto sería, bueno, recordemos indicar el más c porque tenemos siempre ahí una constante, ¿no? Que nos tienen dudas. Y bueno, este sería el resultado completamente correcto de esta integral. Ahora pasemos con el siguiente problema. Hola, estamos de vuelta con el siguiente ejercicio, que sería el segundo. Aquí tuve un pequeño error. Es el segundo ejercicio, en el cual vamos a estar explicando el mismo tema, integrales por sustitución, pero aplicado en otro tipo de fórmula, ¿no? En otro tipo de problema, perdón. Bueno, en este problema se nos presenta un caso diferente, en el cual el grado, el grado, el grado mínimo del denominador ya no es un cuadrado, no es un 2, sino que es un 3, un x cúbica. ¿Qué debería hacer en ese caso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a volver a detallar cómo funciona todo esto. Y bueno, recordemos que, como les expliqué anteriormente en la gran introducción que hice de hace rato, eh, la parte de abajo del denominador siempre debe de dar, al derivarla siempre debe de dar la parte de arriba, exactamente, siempre la parte de arriba. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser, de igual manera, hacer un apartado aquí. Vamos a tomar esta parte de acá abajo para derivarla y demostrar que realmente es la derivada, bueno, lo que está arriba es la derivada de lo de abajo, ¿no? Entonces empecemos, ¿no? Recuerden que aplicando en esta parte de aquí, cuando tenemos una x es n menos 1 por n. Es así debería ser, ¿no? Como les expliqué anteriormente. Entonces sería, al tener x cúbica, al 3 menos 1 sería 2, sería 15x 3 menos 1, vamos a ponerlo directamente como 2 y sería, estaré multiplicando aquí el 2, digo el 3 estaré multiplicando, recuerden que baja multiplicando la n, 3 por 15. ¿Y cuánto nos da 3 por 15? 3 por 15 nos da 45. No sé por qué puse 14, perdón, estoy pensando en otras cosas. 45 x cuadrada, ¿no?
Y ahí va quedando más o menos. Ahí va quedando ya igual que la expresión de arriba, que debería quedar así, para saber que debemos de aplicar este método. Entonces el signo pasaría igual 3x cuadrada, ya lo expliqué anteriormente. 2 menos 1 sería 2 en la parte de arriba. Digo, 2 menos 1 sería 1, perdón. Igual si no lo quieren poner está bien. Y el 3 por 2, bajo multiplicando, sería 6. 6x. Al tener una incógnita, sin que no esté elevada a un número diferente de 1, pasaría prácticamente igual. Antes era un más 2, si mal no recuerdo. En este caso es un menos 2, una pequeña variación. No tiene nada de diferencia en sí. Y bueno, el más 1, recuerden que las constantes se quedan, pues se eliminan, ¿no? Si así lo quieren ver. No se toman en cuenta las constantes. Entonces queda 45x cuadrada más 6x menos 2. Como podemos ver aquí, efectivamente podemos aplicar este método de integración. Es recomendable que hagan esto, que verifiquen que realmente la derivada de abajo sea lo de arriba, pues para no cometer errores, ¿no? Y no volver a hacer el problema y perder nuestro valioso tiempo. Entonces, recordemos que U lo vamos a volver a pintar de rojo. U siempre va a ser la parte, en este caso va a ser la parte de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de abajo es la parte de arriba, entonces U es x 15x cúbica más 3x cuadrada menos 2x más 1. Ya sabemos que esta es nuestra U y vamos a declarar también de U, que sería, bueno, recuerda el paréntesis, 45 x cuadrada más 6x menos 2. Y todo eso por dx, ¿por qué? Porque es una operación que previamente fue derivada. Entonces, ya que tenemos esto aquí establecido, podemos seguir con el siguiente paso, ¿no? Que era establecer esto, du entre u. Y siempre será así. ¿Por qué va a ser du entre u? Porque pues siempre en este caso vamos a tener una fracción en la cual haya una relación entre el numerador y el denominador. ¿Qué relación es? Que el numerador siempre es la operación derivada del denominador. Recuerden eso siempre. Y siempre se va a aplicar de esta manera. Hay algunos casos que ahorita vamos a ver en el tercer problema en los cuales hay una pequeña variación, hay otro tipo de operación, pero el concepto se mantiene. Siempre se mantiene esa intención de sustituir una operación, una ecuación lineal por una incógnita, con la intención de desarrollar este método de integración por sustitución. Entonces, recuerden que aquí es esto, aquí tenemos que indicar que es la derivada, debemos, bueno, indicar que estamos integrando porque no hemos integrado aún prácticamente. Ahora sí, yo vamos a integrar y recuerden que de u entre u su derivada es logaritmo natural de u más c. Y es u porque pues estamos hablando en términos de u. Y recuerden que siempre debemos de indicar siempre o expresar las cosas en los términos en los que nos lo pusieron, ¿no? En lo que nos lo representaron al principio. Si al principio a mí me hablaban en términos de x, debo de finalizar hablando en términos de x. Esto es fundamental en cualquier tipo de operación, de integración, si están derivando, si están resolviendo alguna ecuación, cualquier tipo de operaciones o de procedimientos matemáticos. Es esencial finalizar con la misma incógnita que te piden. Bueno, o al menos si te lo requieren, ¿no? Entonces sería el logaritmo natural de u es equivalente a 15x cúbica, 15x cúbica, más 3x cuadrada, más 3x cuadrada, menos 2x más 1. Y aquí acabaría nuestro problema. Pero no se despisten, bueno, no acabaría aquí, nos falta algo, no sean olvidadizos, nos falta el más c, siempre el más c.
porque hay una constante que siempre ahí nos tienen dudas y debemos de incluirla, no hay que discriminarla. Y este sería nuestro resultado para este problema. Ahora pasemos con el tercer y último problema. Bueno, ¿qué tal? Vamos con el tercer y último problema. Vamos a tratar de explicarlo bien y de manera rápida porque este video ya se alargó un poco, ¿no? Pero bueno, todo para que quede bien claro el tema. Y bueno, aquí tenemos un caso un poco diferente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que sucede es que ya no tenemos en sí una fracción, una operación en la cual se esté representando una división. Lo que sucede aquí es que tenemos, en este caso es un binomio, o sea, dos términos, un binomio, que está encerrado o que todo este binomio está elevado a la 3, está elevado a cierto exponente. Y en la parte de afuera, eso está siendo multiplicado por un monomio, ¿no? Por un solo término, en este caso es 9x cuadrada. Pero aquí también hay una relación. ¿Pero una relación entre qué? Bueno, aquí hay una relación entre lo que está dentro del exponente o lo que está siendo elevado y lo que está fuera multiplicando. Esta relación es similar a los problemas anteriores. Ustedes al tomar esta ecuación, 3x cúbica más 12, al tomar esta ecuación y derivarla, vamos a ir un poco rápido porque ya sabemos derivar, 3x cúbica menos 1 sería 3x cuadrada y vaya 3 por 3, podemos directamente poner que es 9, ¿no? 9x cuadrada. Y al tener una constante, de igual manera, no hay una excepción aquí, las constantes se dejan, se olvidan. Si ustedes quieren verlo así, se pasan a cero. O se eliminan si así quieren verlo, si se les hace más fácil así. Entonces esta pasa a 0 y nos queda 9x cuadrada, bueno, más el c, ¿no? Pero, bueno, perdón, no es el c porque no estamos integrando. Una disculpa ahí. Quedaría 9x cuadrada. Me confundí un poco. Entonces nos damos cuenta que al derivar lo que está aquí adentro, lo que está pues adentro de lo que está siendo elevado, nos queda lo que está afuera. Y esta es una relación. Y así nos podemos dar cuenta de que estamos aplicando de igual manera el método correcto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, pues de manera también intuitiva puedo imaginar que ya se dieron cuenta que la u, vamos a utilizar u y du, en este caso, y la u va a ser lo que está adentro, porque esto es lo que no está derivado, es lo que vamos a derivar, ¿no? Lo que se supone que ya hicimos antes. Igual sería 3x cúbica más 12. Y du sería la derivada de esto que está aquí, ¿no? ¿Qué sería? Todo esto multiplicado por dx, 9x cuadrada, y bueno, dx, ¿no? Como está aquí, en este caso. Lo representaríamos así. Entonces, vamos a tomarlo de esta manera. Porque pues se aplica, es lo mismo, y es completamente válido. Vamos a sustituirlo. Recuerden que aún no hemos integrado. Sería u al cubo. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto, todo lo que está adentro es u. O sea, el 3 no lo tomas en cuenta a la hora de sustituir aquí, a la hora de determinar cuál es tu u. Entonces tú indicas que es u al cubo, porque en realidad es u, y estás elevando al cubo a la 3. Sería u al cubo por du. ¿Por qué du? Porque pues está multiplicando por 9x cuadrada y esto es la derivada de lo que está dentro. Por du, ¿verdad? Entonces lo que haríamos aquí es simplemente pues aplicar el método de integración. Podríamos traducirlo, si se les hace más fácil, a x cúbica de x, ¿no? Así de sencillo, de x, en términos de x, ¿no? Y recuerden que para integrar una incógnita que está elevada a algo que sea diferente a 1, lo que hacíamos era sumarle más 1 y dividirlo entre n más 1. Entonces sería, vamos a dejar de un lado este para que nos dé espacio. 3x más 1 entre 3 más 1. Esto directamente podemos saber que es x a la cuarta entre 4.
Entonces, vamos a representarlo ya en términos de u, ¿verdad? Porque ya saben que en esos términos deben de dejarlo en el mismo término en que lo encontraron. Entonces sería, ya integrado, sería u a la 4 entre 4. Y sería por du. No olviden el du. Bueno, el du en este caso no lo pondríamos. ¿Por qué? Porque ya hemos derivado. Entonces, ahí los agarra en curva, ¿no? Pondríamos más c. ¿Por qué más c? Porque es una constante que tenemos que siempre tomar en cuenta. Pero no puede quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos de x. Entonces sería u es igual. ¿A cuánto es igual u? U es igual a 3x al cubo más 12. 3x al cubo más 12. Eso recuerden que es elevado a la 4. Entre 4. Entre 4 más c. Y así quedaría nuestro problema. Perdón, aquí me equivoqué de pluma. Queda nuestro problema de esta manera. Como pueden ver, no es bastante alejado de los problemas anteriores. El procedimiento mantiene su esencia, solo que con algunas excepciones ya no tenemos el caso en el cual estaba presentado en una división, sino que es una multiplicación, pero de igual manera se podría aplicar la misma lógica de los problemas anteriores, ¿no? Entonces esto ha sido todo por mi parte. Espero que estos 3 ejercicios les haya quedado muy, muy claro, que no haya dejado dudas y hice lo mejor para explicar los temas, incluso regresando a temas de cálculo diferencial, porque yo sé que es importante tenerlos en cuenta y no perdemos nada en recordarlos, ¿no? Estos conocimientos súper importantes y básicos. Y bueno, de nueva cuenta esto ha sido todo. Espero que haya quedado muy claro el tema y le mando un saludo al profesor Francisco, un saludo y bueno, cuídense mucho. Adiós.